días, amigos de Zona Holística. Estamos acá con Fran Flores, coach cuántico. Se los presentamos. Estuvimos en una charla el otro día con él y ahora logramos entrevistarlo para hacerle algunas preguntas. Buenos días, Fran. Muy ¿Cómo te bien, va? ¿qué tal, Leo? Encantado. Encantado. Bueno, el otro día la charla estuvo muy interesante, Ujú. nos hizo mucha ilusión, nos informó demasiado sobre muchas cosas. Ajá. Eh, Explicarnos un poquito lo que sería el tema de coach cuántico. Mira, el coaching cuántico, al final lo que hace es ir al origen. Es ir al origen que somos todos, que tenemos todos en realidad, que además es un origen común, porque todos somos partes fragmentadas, pero que formamos parte de un todo. Y, y desde el coaching cuántico a lo que invitamos es a la expansión de la conciencia, a ser cada vez más conscientes de nosotros mismos y por tanto de la vida y de todo lo que nos rodea, porque la realidad es que no hay separación, lo que hay es unión en un todo. ¿Qué ocurre? Que esto normalmente, esta información no la tenemos, yo desde luego no la tenía, ¿no? Y vivimos desde una idea fragmentada de la vida, desde la separación y no desde la unión, desde la divergencia y no desde la convergencia. Y desde ahí vivimos todas las experiencias vitales que vamos teniendo, desde esa separación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde esa separación es desde donde surge el conflicto, es desde donde surge la densidad, es desde donde surge una vida al final, de supervivencia, porque además ponemos fuera lo bueno, estamos como en una búsqueda constante de la realidad y de lo bueno, como si estuviera afuera, cuando en realidad está adentro. Y de ahí tanto sufrimiento, tanta necesidad. Entonces el coaching cuántico, que yo desde luego lo conocí a través de una mujer que se llama María Lobo, que abrió la primera escuela internacional de coaching cuántico, lo que busca es hacer cada vez más consciente el inconsciente, que es el que nos opera. El inconsciente se mueve a una velocidad muchísimo más mayor que el consciente y, y hace que, por tanto, nos movamos desde esos programas inconscientes en nuestro día a día. Perfecto. Casualmente nos hablaste, calculo que fue algo que nos resonó mucho y calculo que a todos los presentes y a cada charla que debes dar. Eh, el punto cero, ¿no? Sí. Mira, el punto cero en realidad ya están todos. O sea, viene innato, porque somos más vacío que materia. Todos somos más vacío que materia. Y el punto cero es ese vacío. Entonces, la manera de poder reconocernos en ese vacío es desde el momento presente, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en tres tiempos claramente diferenciados, que sería pasado, presente y futuro, que en realidad es un tiempo virtual, porque la realidad es que el único tiempo que existe es el instante, el ahora, el momento presente. Entonces el punto cero es identificarnos con el observador en ese momento presente. ¿Cómo lo hacemos? La mayor puerta que hay a la conciencia es el cuerpo y la respiración nos ayuda siempre a volver a ese momento presente, habitar el cuerpo y desde ahí observo lo que ocurre y no soy lo que me ocurre. ¿Qué nos ocurre normalmente? Que nos identificamos con las emociones, las rechazamos, no queremos vivirlas, queremos la felicidad, queremos la alegría, queremos esas emociones que llamamos positivas y rechazamos profundamente las que llamamos negativas, que sería la tristeza, la ira, el miedo, cuando todas en realidad tienen una función y un propósito y todas son igual de importantes y relevantes. Cada vez que estamos sintiendo una emoción es un aviso de que estamos operando bajo una lógica distorsionada, ¿vale? Una lógica que ya no nos es operativa y que es una lógica de supervivencia siempre, ¿no? Y que trae necesidad y trae conflicto. Entonces, situarnos en punto cero, que es ese eje Y del que hablabas, fíjate, eje Y es el conducto respiratorio, es oxígeno, es meter oxígeno. Y desde ese estado de presencia, desde ese habitar el cuerpo, observo lo que me ocurre, como quien va al cine y ve una película con palomitas, pero no se cree que es la película, es el observador de esa película, ¿no? Entonces observamos
nuestra película, nuestra propia película. Como decía Woody Allen, lo bonito del cine es que por al menos 2 horas los problemas son de otros. Eso es, pues fíjate, es una manera como de ver esos problemas que no lo son en realidad, ¿no? Pero esas circunstancias que nos ocurren, esas tensiones muchas veces en el plano físico, en el cuerpo, en nuestra biología, esas emociones tan fuertes en ocasiones, esos juicios, es observarlo. Es observarlo sabiendo que eso no es lo que somos, que es nuestra biología. Y desde esa observación, desde ese punto cero, ¿qué estoy permitiendo? Estoy permitiendo que, como estar online, como estar conectado al wifi de casa, estoy permitiendo que mi esencia, que el origen, lo que realmente soy, opere a través de mí y vaya actualizando y torsionando esas distorsiones. Es un entrenamiento. Sí. Como quien va al gimnasio. Sí, sí. De hecho, te iba a preguntar justamente cómo hacer para que, en cuanto a la felicidad o la pseudo felicidad, para que el ego, nuestro ego, trabaje a nuestro favor y no en contra. Trabaja en contra cuando se convierte en un ego dominante. El ego lo necesitamos todos, es lo que nos da una identidad, una personalidad, el poder existir. Es la esencia desdoblada, la esencia es conciencia pura, pero no consciente de sí misma. Necesita desdoblarse en una identidad concreta y materializarse en este vehículo que es un cuerpo para poder tomar conciencia de sí misma, ¿no? Entonces, en realidad es ese entrenamiento, como te decía antes, como quien va al gimnasio. Al principio la pesa cuesta levantarla, al principio nuestros programas inconscientes van a seguir queriendo mantener esa hegemonía, pero uno es una elección. Esto es una elección. Uno decide que desde que se levanta por la mañana va a vivir en momento presente. ¿Te vas a ir? Sí. ¿Van a llegar pensamientos? Claro. ¿Van a llegar emociones potentes? Por supuesto. Eso va a seguir estando ahí. Pero nosotros elegimos cada vez que tomamos conciencia de que estamos distorsionados, de que no estamos en nuestro eje Y, en ese momento presente, en ese observador de todo lo que acontece, volvemos y la herramienta que somos nosotros es oxígeno. Llevo la atención, lo importante es la atención. La atención normalmente la tenemos fuera, llevamos la atención adentro, a través de la respiración, de habitar el cuerpo. Eso es lo que me sitúa en ese estado de presencia. También, bueno, lo pregunté el otro día también, pero hay a veces factores externos o circunstancias o cosas que nos van cargando de, de cosas inútiles o de negatividad o de pensamientos que no son los que nos alejan un poco, digamos, de ese cero. Uh-huh. ¿Hay alguna herramienta, hay alguna manera de poder soltar ese peso, de poder descargar ese peso que a veces por no poder controlarlo o no poder estar en ese cero, poder descargarla, poder sacarnos de encima tanto lastre, digamos? Mira, fíjate, desde el coaching cuántico la herramienta eres tú, siempre. Decías, nos cargamos de negatividad, ¿no? Luego hablabas de pensamientos. La negatividad desde de la que nos cargábamos, que comentabas, es porque enjuiciamos lo que ocurre. Vivimos en un mundo dual, una vida dual, en la que todo es bueno o malo, noche-día, frío-calor, hombre-mujer. Entonces la mente, si lo permitimos, si le dejamos el control, siempre va a etiquetar todo lo que nos ocurre. Y normalmente lo va a etiquetar como bueno o como malo. ¿Cuál es la carga negativa? Cuando yo lo etiqueto como malo. Etiquetarlo como malo es no entender que todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Lo malo inclusive. Todo, porque nada es malo. Malo es un concepto de la mente, es una carga. Yo lo cargo a través de mi percepción de que eso que me está ocurriendo es malo. Entonces, al final es donde aparece la carga, pero nada es malo. Mira, la única manera que tenemos de tomar conciencia de nosotros mismos es a través de la experiencia, ¿vale? No querer errar, no querer experimentar, es negarte a la evolución, es negarte a la expansión de conciencia. Entonces, no existe el error como lo entendemos linealmente desde la mente, como lo enjuiciamos. Solo existe el error de percepción. Y gracias a esas experiencias yo puedo tomar conciencia de mí mismo.
¿Qué pasa? Que llega un momento en la vida, no todo el mundo, pero muchos, que reconocemos en nosotros el pulsar o el anhelo o las ganas del retorno a ese origen. ¿Qué significa esto? Que hemos acumulado muchas experiencias, muy identificados con esas experiencias y con la distorsión, y es momento de empezar a dejar de experimentar todas esas torsiones para empezar a torsionarlas. ¿Cómo se hace? Nuevamente, desde el reconocimiento del vacío que somos, y desde ese vacío van a empezar a surgir cosas altamente expansivas para mí. El propósito. Porque ya no es el ego quien lo decide, ya no es el programa el que decide por mí, distorsionado. Yo observo todo eso y me empiezo a mover desde la resonancia. Ya no tanto desde el instinto, sino desde la intuición. Entiendo que nos manejamos un poco, quizás por experiencias pasadas. El cerebro relaciona las cosas nuevas con experiencias pasadas y las juzgamos o prejuzgamos de acuerdo a lo que hemos vivido. La idea sería un poco, digamos, vivir como un bebé, que cada cosa la vive por primera vez y no que la carga que tengamos anterior, sea buena o mala, no juegue a la hora de tomar decisiones o de sentirnos bien o mal. Exactamente, Leo. Mira, nuestro cerebro funciona de tal manera que es como un archivo inmenso que está lleno de todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias, todo lo que traemos con nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre algo en el entorno que hablabas antes, ¿qué hacemos desde nuestra percepción? De manera inconsciente, nuestro cerebro coge ese archivo enorme, elige uno de los archivos y le pega la historia. Ya lo ha etiquetado, en base a esa memoria asociativa de la que hablabas. Tira de memoria asociativa. Esto es dejar de identificarte con ese pasado, ¿vale? Y desde el momento presente, como no existe el pasado y el futuro, están en ese mismo instante, no tienes nada que rescatar, no tienes experiencia pasada que rescatar para entender lo que te está ocurriendo. Es soltar el control, es vivir la experiencia, vivir desde el momento presente, y al vivir desde el momento presente y acceder a una nueva información, que solo es posible desde ese vacío, desde ese punto cero, a la vez estás resignificando el pasado y atrayendo el mejor futuro posible. Así te liberas de la carga que te preguntaba antes. Neutralizas la carga. Eso es. El hecho de dramatizar, hablaste también. Hay una frase que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento decisión propia, digamos. ¿Nos podés explicar un poquito eso de desdramatizar? ¿O por qué dramatizamos demasiado? Claro, el sufrimiento es el engaño de la mente, Leo. Siempre que sufrimos es porque le estamos metiendo drama desde la mente. Estamos cargando la percepción, estamos cargando lo que está ocurriendo desde la mente, desde el juicio. Ese es el sufrimiento, ese es el engaño de la mente. Decías, el dolor es inevitable. Despertar duele. Despertar duele. La expansión de conciencia duele a nivel biológico. Es un cuerpo dormido. Tú imagínate un cuerpo dormido durante años, aletargado, cuando empieza a hacer sus primeros movimientos. Hay dolor, el músculo está atrofiado. El despertar a la conciencia es lo mismo. Pero ese dolor, si yo no lo cargo con el drama de la mente, con el engaño de la mente, simplemente permites que el cuerpo lo sienta desde ese observador, validas la emoción. El cuerpo tiene todo el derecho del mundo a sentir lo que está sintiendo, pero tú no eres eso. Eres quien observa eso que está ocurriendo. No te identificas con la forma, que sería en este caso ese dolor. Te identificas con el observador. Muy bien. Otra cosa que nos gustó mucho de la charla fue que hacías una especie de escalones, ¿no? Para, digamos, la pirámide o el camino para llegar a ese cero. ¿Cuáles serían esos puntos que nos permiten o nos evitan
lograr ese centro, ese cero. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando estamos en él? Vale. Bueno, hablas de la pirámide. La pirámide no es más que una representación gráfica, es forma, ¿vale? Seguramente la representación gráfica más cercana que se ha encontrado hasta la fecha para poder observar lo que somos, ¿vale? Entonces, en esa pirámide lo que se hace es que se despliega en planos la multidimensionalidad de lo que somos todos los seres humanos. Son 7 planos, lo desplegado en la pirámide, ¿vale? Esos planos se despliegan, pero en realidad no están desplegados. En realidad todo está en un mismo punto, ¿vale? En ese punto cero. Pero se despliegan para que lo podamos ver y lo podamos entender. Entonces son 7 planos, 4 que nos suenan a todos mucho porque lo tenemos todos muy identificado, que es el plano físico, sería ese primer plano, el plano biológico. El plano 2, que sería el plano emocional, de circuitos neuronales. Plano 3, el plano mental, que es el plano de la percepción. Y el plano 4 es el plano de la identidad, del programa. Ese plano 4 es como la bisagra, el puente de unión entre nuestra parte humana, nuestra parte consciente, que es esa bolita de abajo, con nuestra parte inhumana, más abstracta e inconsciente, que es esa bolita de arriba, que es transpersonal a todos, que sería ese plano 5, que es el plano de la lógica, el plano 6, que es el plano de la energía pura, el campo cuántico, y el punto 7. El punto 7, que es la esencia, el ser, el origen. Ese es el punto 7. Y el punto 7 parte el eje Y, que conecta con el punto 0, el estado de presencia, ¿vale? Cuando yo a ese eje Y le meto el punto 0, ¿vale? Me identifico con ese observador, es cuando accedo realmente al yo que soy, a ese yo original. Decías, ¿qué es lo que nos impide estar en ese yo original, ¿no? Siempre nos lo va a impedir la identificación con la forma, con lo que nos ocurre, con el programa, con los juicios, con la emoción. Es identificarnos y por tanto somos eso que nos está ocurriendo. Y nos alejamos de ese observador. Siempre lo más importante es la atención. Querías una herramienta, la herramienta es la atención. Si mi atención está fuera, no puede estar en esa presencia, en ese punto cero. Si mi atención está en las emociones, si mi atención está en los pensamientos, estoy identificado con ello, o en mi plano físico, ¿vale? O con una identidad determinada, me alejo de ese estado de presencia. Somos las dos cosas a la vez, porque para eso tenemos esta existencia. Pero yo puedo dirigir mi atención a ese estado de presencia, a ese observador, a ese vacío, o puedo dirigir mi atención a la linealidad. ¿Y cómo te parece que está la sociedad en que vivimos? Hablemos globalmente porque estamos hablando de algo demasiado profundo como para ponerle nombre de país a esto, pero ¿cómo te parece que está la sociedad en la que vivimos? Mira, yo creo que en realidad urge que empecemos a tener toda esta información, todos los que estemos preparados para tenerla, que no es todo el mundo, porque hay gente que todavía necesita vivir más experiencias, necesita seguir viviendo esas experiencias, distorsionándose, y es perfecto, así debe ser. No somos ninguno para decirle que no debe ser así. Pero desde luego los que sentimos como esa llamada, urge que empecemos a reconocernos, a reconocer este camino, para empezar a distorsionar cada uno en nosotros mismos esas distorsiones y expandir nuestra conciencia, porque al expandir individualmente desde esa fragmentación esa conciencia, estamos expandiendo la conciencia universal y eso se va a ver reflejado. Las noticias, por ejemplo, ¿no? En la televisión, en el día a día. A mí al menos me resulta como que cada vez es todo como más grande. Todo lo que aparece es como cada vez más llamativo, cada vez más grotesco. Y yo creo que es así porque es una llamada de atención cada vez a un nivel más amplio,
de la necesidad de que tenemos luego individualmente cada uno de nosotros en torsionar en nosotros nuestras propias distorsiones. Porque lo que veo de mí no lo soy, no lo ejecuto. Lo que no veo lo soy, me convierto en ello. Y comemos y absorbemos el informativo, como dices tú, que lo que nos diga va a misa, sin intentar mirarlo desde afuera y analizarlo por uno mismo, digamos. Vivimos en una sociedad en que hay hiperinformación. O sea, tenemos toda la información y más de la que creíamos que era posible. Compete luego a cada uno, es responsabilidad de cada uno elegir qué información le es útil, qué información es para él y qué información no. Porque ¿a qué invita? Y está muy validado en la sociedad, a la anestesia. Esta hiperinformación a lo que invita es a la anestesia, a seguir viviendo hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Entonces la información está muy bien, la información es importantísima. Si utilizo esa información para reconocerme en aquello que me tenga que reconocer. Fran, perfecto, y para ir concluyendo, ¿qué te llevó, digamos, a convertirte en lo que hoy sos, que es un conferencista, un coach cuántico, entrenador cuántico, le voy a decir yo, porque Sí, me gusta más la palabra? me gusta ¿Hubo también. algún punto que pueda estar en común calculo que será un punto que puede estar en común con muchísima gente, que te llevara a hacer estas Sí. charlas y a hacer esto que es tan productivo y que es tan informativo sobre todo? Mira, yo te diría que durante mucho tiempo viví muy identificado con la mente, muy identificado con el drama que hablábamos antes, eh, y me buscaba afuera constantemente, en las experiencias externas, eh, como todos, ¿no? Pero bueno, yo he tomado conciencia o voy tomando conciencia de lo mío. Tal vez podemos llamarlo así el punto de inflexión, de retorno, del comienzo del retorno, fue hace 5 años que bueno, pues caí lo que conocemos como una depresión importante y unos niveles de ansiedad muy elevados. Eh, y eso me hizo empezar a moverme desde ese anhelo por entenderme, por entender qué me había llevado hasta ahí. Y desde ahí empecé una búsqueda. Por supuesto, hay una búsqueda externa, pero acudes a personas, lees cosas, escuchas cosas y eso te viene de afuera, efectivamente, ¿no? Pero cuando aquello que escuchas, cuando aquello que lees, cuando aquello que ves enciende una lucecita en ti y es como un reconocimiento de que eso que estás escuchando es una verdad para ti, ya deja de estar afuera y empieza a estar adentro. Y desde ahí, bueno, pues diferentes formaciones que he hecho y sobre todo vivir más desde ese estado de presencia es lo que poco a poco me está llevando a esto, que no sé en qué continuará. Eso te iba a preguntar, ¿cuál sería el próximo paso? Pero eso no concuerda con lo que estábamos Claro, hablando de estar en el tiempo presente. no lo sé, o sea, yo sé que tengo ese pulsar como muy social de a través de reconocerme yo acompañar a otros por este camino. Pero no sé si será a través de una próxima conferencia, no sé si, no lo sé. Yo, aquello que me resuena en cada momento, pues es lo que, hacia donde voy a ir. Seguramente al final de este mes de mayo haré una nueva conferencia porque me resuena. Eso te iba a preguntar, ¿qué futuros proyectos Sí, tienes en tu agenda? pues mira, ahora mismo me resuena continuar con las conferencias y me resuena también materializar, llevar a cabo una formación online un poquito más extensa que lo que es una conferencia, que al final son 2-3 horas, donde no solo podamos acceder a, digamos, a estos conceptos, a una parte más teórica, sino que podamos entrenar, hablabas antes de entrenamiento,
podamos entrenar esa alta frecuencia. La alta frecuencia es vivir desde ese estado de ser, desde esa esencia, y empezar a reconocerme ahí, moverme desde ahí y torsionar las distorsiones. Entonces, de momento me lleva por ahí. Vamos a ver qué ocurre. Y un mensaje, si es posible, mirando a cámara para nuestros oyentes. Eh, Tú has contado que en su momento te encontraste con esta luz. Eh, no todo el mundo quizás pueda toparse con el tema cuántico y demás. ¿Qué le dirías a esa gente que quizás, relacionándolo un poco con la charla, que está en ese momento por el que tú pasaste? Bueno, yo lo primero mandarles un saludo desde aquí, desde España, y decirles que la luz está dentro, que no está fuera, que hay que permitirse empezar a reconocerla, y la única manera es desde ese estado de presencia y desde ese resonar, desde esa intuición, que empiecen a moverse desde ahí, y eso les va a llevar. El camino se va fraguando. Sí, eso les va a llevar. El liderazgo es un liderazgo interior, es autorreferencia, y empezar a reconocerlo es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Con lo cual simplemente les diría eso, que están todos. Están todos, solo hay que empezar a reconocerlo. Perfecto, Fran, muchísimas gracias. Esperamos más noticias tuyas desde Argentina. Seguiremos en contacto y gracias por estos minutos.